Bienvenidos amigos a Interpretópolis, este espacio de podcast donde analizamos desde un punto de vista semiótico diferentes temas, casi siempre enfocados al marketing, pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me encanta porque vamos a hablar de un personaje importantísimo en la cultura pop y que ha sido trascendental en el cine y en la vida de muchas personas. Hoy vamos a hablar de Godzilla y bueno, hoy vamos a analizar a Godzilla desde el signo cultural, desde su origen como metáfora de un arma nuclear hasta su transformación como una marca global, lo cual me parece sumamente interesante. Y es que hay que empezar a plantear a Godzilla como qué ha pasado a lo largo de los años, ¿no? Cómo se ha vuelto un referente de la cultura y cómo se podemos aplicar estos términos de los que hablamos tanto en semiótica del signo, del significado, del significante, en torno a este personaje y su legado. Entonces, creo que primero tenemos que hablar de Japón, porque para hablar de Godzilla evidentemente hay que hablar de Japón. Y es que es bien sabido lo de las bombas atómicas y cómo esto repercutió histórica y culturalmente en Japón. Fue en un 6 y un 9 de agosto donde se lanzan estas bombas que acabaron con la vida de más de 200,000 personas, ciudades arrasadas, una economía colapsada, una población traumatizada y una ocupación americana. Desde que fueron lanzadas las bombas, los ríos de tinta no han parado y han inundado las páginas de un montón de autores que han tratado de retratar esta experiencia que resultó de un evento bélico y cómo el trauma se convirtió en un tema recurrente en la cultura japonesa. Así que bueno, para hablar de Godzilla hay que hablar de su director, Ishiro Honda, que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que aporta la experiencia personal que él vive por la devastación bélica y la aplica a su visión de Godzilla y lo hace una alegoría del poder destructivo que fue esta arma de destrucción masiva que fue la bomba atómica. Hay que decir que bueno, el éxito popular, aunque pues, era una metáfora seria, el filme se convirtió en un fenómeno cultural, lo que le dio pie a una de las franquicias más exitosas del cine. La primera película de Godzilla se estrenó en 1954 y fue todo un hito cultural porque la película ofreció una visión devastadora de la posguerra en Japón. Ahora, para hablar de Godzilla, bueno, es ficción, evidentemente. Es una ficción que trata de retratar la memoria colectiva de todo un pueblo en torno a un hecho catastrófico, brutal, que fue la bomba atómica, y es un espejo del miedo colectivo. Podemos, creo que, iniciar hablando un poco de la semiótica aplicada a este monstruo. Pienso en Roland Barthes, ¿no? Que habla del mito. Entonces, cómo el mito envuelve a la cultura japonesa y se vuelve un mito del lenguaje. Godzilla es un mito que condensa la memoria del desastre nuclear. Entonces, pasa de ser una fábula antigua a ser un discurso político. Es incluso un discurso, llamémoslo activista, ¿no? Por decirlo de algún modo. Porque también pasa algo interesante, porque en la propia narrativa de la película, la palabra Godzilla, su kanji, significa ballena y gorila. Es una especie de monstruo que no existe. Es muy interesante porque Godzilla funciona como este mito dentro de otro mito, porque Godzilla existe en la isla de Oda, que es un monstruo muy antiguo, y a través de estas pruebas nucleares muta y se vuelve un monstruo muchísimo más poderoso que aterroriza y castiga. Entonces vemos como la figura, llamémosle milenaria, folclórica, de una isla de Japón, se vuelve un nuevo mito a través de potenciar la historia por medio de una bomba. Entonces el mito como lenguaje importa y es muy, muy destacable en la película porque es una forma donde ya hay signos y se les dan nuevos significados. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, recuerdo mucho a Gilberto Jiménez, que es un doctor en sociología, que él habla de la concepción simbólica de la cultura. Él dice que la cultura no es solo un conjunto de costumbres. Él dice que es una forma de orientar la vida social, de reconocerse y de diferenciarse. Entonces la cultura nos permite cohesión, comunicación, diferenciación. Es un marco donde las prácticas sociales pueden ser objeto de disputa y resignificación. Godzilla funciona precisamente como esto, ¿no? Como un símbolo cultural, porque condensa significados históricos propios de la cultura japonesa y los resignifica para un momento donde era un Japón de la posguerra.
Entonces Godzilla toma una identidad completamente nueva mientras abreva de un poco de esa cultura antigua de Japón en su folclore propio. Me parece interesante cómo la identidad japonesa se proyecta, se transforma y se vuelve incluso después una cultura de masas. Eso me parece muy, 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 muy interesante. También hay que decir que, bueno, hablando de las formas simbólicas, recuerdo mucho a este autor Ernst Cassirer que hablaba, ¿no? De que todo acto humano se traduce en cultura. Y él da 5, que son el lenguaje, el mito, la ciencia, el arte y la religión. Y si analizamos concretamente el caso de Godzilla, podemos darnos cuenta que efectivamente Godzilla forma parte de estas formas simbólicas de la cultura. Por ejemplo, en el lenguaje podemos hablar de lo que les dije, ¿no? Que Godzilla es una mezcla de ballena y, y gorila, lo que es una metáfora de algo como imposible, ¿no? Eso está interesante. En la parte del mito está primero la organización como colectiva y las creencias, en la parte de la isla de Oda que les comentaba, y después el mito nuclear, ¿no? Que se puede resignificar. Incluso en tiempos modernos, Godzilla llega incluso a ser una especie de dios antiguo, pero castigando la modernidad, ¿no? Que vendría a ser otro tema completamente diferente, pero también sería importante de analizar. En la parte del arte, bueno, sin fin de pinturas, sin fin de películas, o sea, las expresiones, las visiones de los autores, de los directores, de un niño en su casa dibujándolo, cómo transformas la representación estética de este monstruo y lo que significa, pero desde un aspecto visual, narrativo, emocional, ¿no? ¿Qué significa para ti Godzilla y cómo lo plasmas? Entonces, también toma esta forma cultural Godzilla en cuanto es tomado por una persona, extraído y luego representado de diferentes maneras. Entonces Godzilla también es una forma de cultura en la parte del arte. La religión, si bien no es como que haya un séquito a Godzilla, que lo más cercano probablemente serían los fans, sí creo que Godzilla se construye desde un punto de vista de lo divino, ¿no? De lo indestructible, sobre el castigo. Incluso los pasos de Godzilla, si tú los ves, suenan al golpe de un martillo de un juez en un tribunal. Es como una sentencia. Entonces, desde el propio sonido nos están dando significados, ¿no? Y Shiro Honda nos dice, esto es una sentencia. Godzilla en su narrativa sí tiene estos pequeños atices, estas pinceladas de lo que vendría siendo eh, una narrativa religiosa, ¿no? Vaya, incluso gente que le teme, ¿no? En la propia isla de Oda es una comunidad que le dejaba tributos, que entonces Godzilla también parte de ahí. Y en la parte de la ciencia, como crítica, pero, o sea, Godzilla construye modelos racionales que sí surge él como un producto de de la radiación, de esta nueva ciencia moderna que es hijo totalmente de la bomba atómica. Entonces, Godzilla como fuerza destructiva tiene sus orígenes en la ciencia. Entonces podemos ver cómo incluso las formas simbólicas están muy, muy, muy apegadas a la construcción de Godzilla como monstruo. Y con esto podemos pasar a lo que nos interesa, ¿no? Hablar de Godzilla, de esta transición del terror y ser un signo del castigo al espectáculo. Cómo volvemos este monstruo que aparece para destrozar todo y llevar a un Japón de la posguerra a todavía un castigo mayor y un sufrimiento mayor, a hacer un peluche, ¿no? A hacer un fondo de pantalla, a hacer juguetes. ¿Cómo nos explicamos esto? Y ahí podemos hablar de Godzilla como significante, como significado, ¿no? O sea, Godzilla es un monstruo gigante, pero el significado que le dan las personas es ese de castigo, es un símil de la bomba atómica, una metáfora. Y entonces ahora después pasa de este terror, de ser este monstruo destructivo y una metáfora, a ser un protector. Entonces el significante se mantiene, pero el significado cambia, es decir, de amenaza nuclear pasa a héroe, pasa a un tono cómico. También es importante decir que Godzilla alrededor del siglo XX tuvo 3 etapas que son conocidas como las 3 eras, que son la era Showa, la era Heisei y la era Millennium, que respectivamente cada una tuvo su tono y su forma de abordar al personaje. Por ejemplo,
La era Showa, que fue 1954 a 1975, fueron películas que fueron moldeando esta idea de Godzilla de destructor a protector. Y bueno, es algo como de que el código de lo trágico pasa a lo lúdico, ¿no? Porque aparte el Godzilla ya enseña lecciones, ya es familiar, ya es un entretenimiento. Y me parece interesante porque incluso ya llega a pelear con otros factores. Si él era la amenaza atómica y la advertencia de estos peligros armamentísticos, en la película de Godzilla contra Ghidorah de 1971, ahí él pelea contra un monstruo que representa la contaminación. Entonces, me parece fantástico y muy interesante cómo puede estar tan en polos opuestos un personaje como lo es Godzilla. Ahora, eso me podría pasar directamente a la era Heisei, porque bueno, ahí Godzilla toma un tono un poco más oscuro. Es una forma de regresar a sus raíces, pero siguiendo también esta onda de acción, ¿no? De las películas de esas épocas. Y de hecho ahí es una crítica más constante a la ciencia, ¿no? Muchos de sus enemigos son en términos de lo científico otra vez. Entonces, por ejemplo, está Godzilla contra Violante, que ahí toman ADN de Godzilla porque quieren tomar cereales y plantas y bueno, quieren ver si pueden sacarle algún tipo de beneficio económico con las células de Godzilla y hacer otro tipo de células. Entonces, es una crítica porque de esta idea nace un monstruo que probablemente es mi monstruo favorito de todas las películas de Godzilla, que es Violante. Y ahí Violante, así como Godzilla fue en su momento la advertencia de la bomba atómica o una metáfora de esta, pues ahora Violante es la advertencia de jugar con las hormonas, ¿no? Con alterar químicamente, biológicamente los alimentos. Y eso me parece interesante, ¿no? La era Heisei respectivamente fue de 1984 hasta 1995. Y también hubo grandes películas que podemos hablar de Godzilla contra King Ghidorah y otra de las pesadas que es Godzilla contra Destroya, que esa es del 95. Godzilla, en sí, en la película de 1954, Godzilla, el tema de la bomba atómica es el centro de todo. Incluso el doctor Serizawa crea una nueva arma que es todavía más poderosa que la bomba atómica, que se llama el destructor de oxígeno. Y él teme que la gente y los gobiernos descubran esta nueva arma. Entonces, ¿qué arma podría vencer a la bomba atómica? No hay ninguna arma moderna en ese entonces que pudiera vencer a Godzilla porque él es el hijo de la bomba atómica y es un diálogo bellísimo de la película. Si Godzilla fue bautizado en el fuego de la bomba atómica, ¿qué lo podría destrozar, no? ¿Qué lo podría destruir? ¿Qué podría vencer este enemigo? Y el doctor Serizawa crea un arma aún más poderosa, que es el destructor de oxígeno, y él teme que descubran esto. Entonces, la lección ahí está, porque dice, vamos a usarla para vencer a este nuevo mal, pero no puedo dejar que la gente tome este conocimiento y lo use en contra de la humanidad otra vez. Entonces, usan el destructor de oxígeno, efectivamente vencen a Godzilla, pero el doctor Serizawa decide morir con su invento porque no va a dejar que nadie tenga acceso a él. Entonces, podemos darnos cuenta como la la parábola está ahí en la narrativa, es una forma de elección donde tener estas armas es peligroso y es una crítica increíble, bellísima, y venimos de un Godzilla que ya destrozó Tokio y que podemos ver todo el sufrimiento, todo el daño, la cara de terror, la angustia. Es de verdad una obra magnífica la primer Godzilla. Yo les podría decir que si tienen curiosidad y quieren ver una película de Godzilla y no saben cuál, vean la de 1954. Si es la única que van a ver porque dicen no me quiero quedar con las ganas, yo diría que apuesten por Godzilla de 1954. De verdad que vale muchísimo la pena. Después pasamos a la era Millennium de Godzilla, que es la de 1999 hasta el 2004, que curiosamente fue la primera película que yo vi, Godzilla 2000, donde pelea a un extraterrestre que se llama Orga. Esta película tiene cambios en el personaje también y no sé, me gusta a mí mucho, ¿no? Y bueno, podemos hablar de todo esto, pero vemos cómo se va adaptando y resignificando también el monstruo a través de los años y los periodos. Podemos decir también que Godzilla funge como multisignificado, ¿no? A raíz de todo esto. Es importante decir que también
Todas estas eras se nombran así por los emperadores japoneses que pertenecieron a los respectivos periodos. Por ejemplo, la era Showa era cuando estaba el emperador Showa Hirohito. La era Heisei era cuando estaba el emperador Heisei Akihito. Y el emperador milenio, bueno, ahí fue por la transición al nuevo milenio, no era por la hubiera un emperador, pero ahorita estamos entrando en la era Reiwa, que es por el emperador Reiwa Naruhito, que vamos a hablar un poquito también de la era Reiwa porque también es importante. Pero las tres eras clásicas de Godzilla son esas, la era Showa, la era Heisei y la era Milenio. Ya estamos entrando en la era Reiwa y es donde yo creo que se dispara comercialmente aún más todo el tema de Godzilla. Godzilla como marca y como mito comercial, que efectivamente después del éxito que tiene esta franquicia, explota la mercantilización de este producto. Entonces Toho la registra y empieza una propiedad intelectual y empiezan a volverlo un activo estratégico para poder sacar capital. De hecho, actualmente se invierten más de 830 millones de dólares para expandir la franquicia y se han hecho múltiples alianzas. Se ha llevado a cine, a cómics, a anime, un montón de productos, playeras, les digo, peluches. Incluso en Japón hay una tienda oficial que se llama la Godzilla Store donde venden ediciones exclusivas y hacen un montón de cosas. Entonces, si quieres productos exclusivos, que es parte de su marketing, tienes que ir a Japón para visitar la Godzilla Store. Playeras, llaveros, hay hasta para los portadores de papel de baño también hay allá. Entonces, o sea, el cielo es el límite. También, bueno, es importante hablar, hablando de la era Reiwa, una estrategia para llevar Godzilla a más público fue llevarlo a Hollywood, efectivamente, ¿no? Y es cuando nace el Monsterverse, cuando Legendary compra los derechos para poder hacer películas y estrenan Godzilla del 2014, que la dirigió Gareth Edwards, que fue el director que dirigió la última película de Jurassic World. A mí me parece una gran película. El Godzilla del 2014 tiene una identidad increíble. Me parece cómo exalta las virtudes físicas de Godzilla y todo desde verlo como un gigante, ¿no? Mantiene el suspenso, es muy tétrica el poder y me encanta esta figura nueva de que ahora Godzilla como fuerza de la naturaleza que equilibra, ¿no? No es tanto un protector o un villano, es más un antihéroe, está aquí porque él maneja el balance, ¿no? de la naturaleza y obviamente en el camino pues nos lleva ahí entre las patas, pero no porque nos quiera destruir, o sea, un ser malvado o bueno, sino porque está ahí para mantener un equilibrio y me encanta esa forma, ¿no? Entonces podemos ver que el significante pues se mantiene, ¿no? Yo creo que ya después en Godzilla King of the Monsters del 2019 o Godzilla contra Kong 2021 fue bajando esta parte de la idea de Godzilla como fuerza de la naturaleza y ya se volvió un mero entretenimiento. Y ahí podemos decir que el significante va del original a algo nuevo, ¿no? Que ahora es entretenimiento, nostalgia y hasta identidad cultural, porque tú dices Godzilla, piensas en Japón. Entonces las campañas publicitarias hacen que Godzilla aparezca como un embajador cultural y un producto comercial. Y esto lo podemos ver en las colaboraciones populares, ¿no? La más reciente que puedo mencionar es la que hizo con Marvel Comics Toho, porque Godzilla tiene apariciones ahí y se enfrenta a los personajes de Marvel Comics. Entonces, vemos que Godzilla está para rato y van a seguir explotándolo y va a ser todo un referente en cuanto a cultura popular. También podemos hablar del mito contemporáneo, ¿no? Que ya no es una advertencia, ya no es este símbolo de aguas con las armas, ¿no? Se reinterpreta como un héroe épico. Y me parece interesante igual porque pues vemos cómo pasamos de un Godzilla destructivo, que es una película dramática más no poder, a ser un Godzilla para la familia, ¿no? Un Godzilla que te puedes poner una playera porque es tu héroe y te va a ir a proteger. Entonces, me parece interesante. Y bueno, es entre paréntesis, porque entre la acción y lo espectacular se llevan los edificios entre las patas y muere gente. Pero vaya, ¿no? La historia está armada de tal modo que Godzilla sea algo heroico, ¿no? Y aquí entramos en esta parte final porque me parece muy interesante. Cuando se estrenó Godzilla Minus One en el 2023,
fue una especie de un evento híbrido, ¿no? Porque recupera el mito original, lo adapta a tiempos modernos y al mismo tiempo es un producto que en esta franquicia que empezó Toho tiene una densidad simbólica monstruosa, ¿no? Curiosamente como el propio Godzilla. O sea, se aborda el trauma histórico, pero se inserta en la lógica de un consumo contemporáneo. Y eso me parece interesante, ¿no? Porque se estrena esta película, prácticamente el argumento es la del 54, no es en tiempos modernos, o sea, no es en el 2023, sino la historia se lleva a cabo en el Japón de la posguerra, pero aún así la narrativa, las secuencias, los efectos especiales, todo pues son actuales, entonces la forma de hacer cine es el actual, pero respeta mucho el mito original y aún así logra empatar en ser un producto. Y eso me parece increíble porque Godzilla es castigo y sentencia, pero hay una continuidad mítica, ¿no? Se conecta con la tradición, es un símbolo de la bomba atómica, la memoria histórica, el dolor, pero al mismo tiempo, en su dimensión comercial, siguen la franquicia, incluso es parte de alianzas, como les digo, ¿no? Sacaron un paquete que trae la versión 4K, enero, el Blu-ray, las características especiales japonesas, sacaron playeras, hay un montón de juguetes y al mismo tiempo incluso está en plataformas como lo es Netflix. Entonces podemos ver que las campañas, el merchandising está ahí. Y es como, siento que eso es donde debería estar, ¿no? O sea, en el punto medio. Y me parece increíble porque puedes entender, respetar el origen, ver el dolor que significó en ese momento la tragedia de Nagasaki, de Hiroshima, y al mismo tiempo puedes comprar tu playera. Entonces, me gustaría cerrar esto desde la parte de que Godzilla es una prueba clara de que el mito nunca desaparece, pero sí se adapta a la lógica del mercado. Es decir, sigue rugiendo como una advertencia, aunque también su rugido se puede imprimir en camisetas y figuras de acción. Bueno, hemos llegado al final de este podcast, con Godzilla siendo un referente de la cultura popular y al mismo tiempo una advertencia del peligro atómico y una metáfora de la bomba atómica, así como del dolor de las personas que tuvieron que padecer eso. Pero sí me gustaría cerrar diciendo, ¿qué implica que un signo nacido del terror se convierta en una mercancía cultural? O sea, cómo los signos son tan dinámicos que mutan según el contexto histórico y el económico. Entonces, la invitación es que cuando veas Godzilla en una playera, piensa cómo el significante se ha transformado y cómo la memoria colectiva histórica se asocia al mercado cultural. Piensa que cuando estás viendo a Godzilla, estás viendo un monstruo increíble, pero que trae una trayectoria de más de 70 años y que en su momento fue una representación del dolor, de la tragedia y del asesinato en masa. Con eso cerramos este podcast. Me dio mucho gusto hablar de Godzilla y me pareció muy interesante abordarlo. Así que muchas gracias por ver esto.